Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a considerar el siguiente problema que vamos a realizar de tiro parabólico. Dice que el balón de fútbol tiene que pasar sobre el poste de metal de 15 pies de altura. Si su rapidez inicial es de 80 pies por segundo, determine si evita golpear el poste y si lo hace, calcular por cuánta altura lo hace. Vamos a resolverlo. Vamos a comenzar con este problema y vamos a identificar en este caso lo que tenemos que hacer. Nos están pidiendo determinar lo que sería en este caso si esta pelota que tenemos acá alcanza este punto, es decir, si alcanza a chocar con lo que sería la varilla de metal de ese poste. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular todo lo que sería el tiempo que le lleva a recorrer esta pelota hasta este punto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro conjunto de ecuaciones que ya conocemos de toda la vida, donde tengo que mi velocidad, por ejemplo, final en x es igual a mi velocidad inicial en x más la aceleración por el tiempo. Con esta ecuación vamos a calcular lo que son los valores para conocer el tiempo, ya que es importante saber ese tiempo para poder conocer en qué altura se encuentra en este preciso momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener que descomponer todo lo que tenemos aquí de la velocidad en sus componentes pertinentes. Pero vamos a dejar de lado un poco el formulario, vamos a concentrarnos en tratar de entender esto cómo se realiza totalmente. Estamos en un nivel más avanzado y ya tenemos que actuar como lo que somos, como personas ya con una mayor capacidad educativa, con un mayor nivel de raciocinio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos lo que sería nuestro vector de velocidad que apunta en esta dirección, ¿ok? Entonces, esta velocidad sabemos que tiene un valor de 80 pies por segundo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer lo que serían sus componentes, en este caso rectangulares, de este vector de velocidad. Sabemos de antemano que cuando nosotros trabajamos con esto, estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones. Ya no estamos hablando de cinemática rectilínea, sino de un movimiento en dos dimensiones. Es decir, donde yo voy a tener lo que es una componente, en este caso, en la dirección de X, y una componente en la dirección de Y. Entonces, esta componente que vamos a tener aquí vendría siendo como mi proyección que tenemos de este vector en el eje X. Entonces, vamos a llamarla BA X, ¿ok? Y vamos a tener lo que sería nuestra otra proyección que sería BA en Y, ¿ok? Obviamente tenemos un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Pues ya lo conocemos, es un ángulo de 60 grados, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un poquito de uso de la trigonometría para poder calcular lo que son estas componentes. Si nosotros vemos bien, tenemos lo que es un triángulo rectángulo aquí ubicado en esta parte, ¿ok? Esa es la figura que se está formando. Ahora bien, necesitamos conocer lo que son estos valores. Obviamente esto yo no lo conozco y esto tampoco lo conozco. Si yo no lo conozco, pues tenemos que buscar la manera de hallarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Vamos a recordar lo que es la trigonometría y vamos a identificar cuáles son estas relaciones trigonométricas que me relacionan a lo que yo tengo aquí junto con lo que tengo acá. Es decir, esta velocidad que tengo aquí me representa la hipotenusa de mi vector, o mejor dicho, de este triángulo rectángulo, ¿ok? Esto que tengo aquí me representa el cateto adyacente, ¿ok? Mientras que esto que tengo aquí me representa, lo voy a poner aquí de este lado, mi cateto opuesto. Entonces, con esas deducciones trigonométricas yo ya puedo conocer todo lo que son los valores para Bx y para B en Y. Lo que serían las proyecciones, o mejor dicho, las componentes de ese vector de velocidad. Entonces, nuevamente voy a poner el triángulo rectángulo que tengo aquí, ¿ok? Entonces, tenemos esta figura. Yo tengo que esto tiene un valor de 80, ¿ok? No me voy a centrar en unidades, únicamente me voy a centrar en lo que es ese valor. Conocemos el ángulo que es de 60 grados, ¿ok? Entonces, tengo aquí lo que sería mi componente BA en X, ¿ok? Y tengo mi componente que es BA en Y, ¿ok? Entonces, por trigonometría, yo sé que esto es el cateto adyacente. Si yo sé que esto es el cateto adyacente y esto es la hipotenusa, ¿cuál es esa relación trigonométrica que me relaciona a lo que es el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Entonces, lo que voy a hacer es escribir mi fórmula de coseno, ¿ok? Entonces, tengo el coseno, voy a hacerlo un poquito mejor porque esto quedó muy grande. Voy a tener lo que sería el coseno de teta, que en este caso es 60 grados, que va a ser igual al cateto adyacente, que es decir, mi componente
en X dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es esa hipotenusa? 80, ¿ok? Entonces tenemos esto. De aquí pues uno podría decir lo que pasa dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Vamos a dejar eso de lado, vamos a hablar las cosas como son. Estamos, como dije, en un nivel avanzado y ya estamos considerando las cosas como es, ¿ok? Esto no es un simple formulazo, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, multiplicamos ambos lados por 80 y si hacemos eso, pues en este lado se termina cancelando, ¿no? Entonces voy a tener lo que sería el valor de 80 por el coseno de 60 grados, ¿ok? Y entonces esto sería mi componente de velocidad en X. Entonces, ahora bien, ¿cuánto sería ese valor? Pues lo tenemos que calcular. Entonces voy a borrar esto aquí para poner lo que es ese valor, porque es lo que realmente me interesa. Vamos a calcularlo, sería 80 por coseno de 60 grados y nos da un valor de 40. Es decir, esto que tengo aquí tiene un valor de 40, ¿ok? ¿Qué unidades? Pues pi por segundo, ¿ok? Pero vamos a dejarlo aquí las unidades ahorita de momento. Entonces, tenemos que ese es el valor de la componente de la velocidad en esa dirección. Ahora, ¿cómo puedo conocer la de Y? Va a ser exactamente lo mismo. Nuevamente, vamos a tener nuestra relación trigonométrica, que en este caso va a ser el seno. Entonces, tenemos seno de 60 grados, que va a ser igual al cateto opuesto, que es la componente de la velocidad en Y en A, dividido entre 80. Entonces, si yo ya conozco esto, pues yo ya puedo despejar ese valor y voy a tener que la velocidad en la dirección de Y, o mejor dicho, su componente en Y de esta velocidad, es 80 por el seno de 60 grados. Entonces, 80 por el seno de 60 grados me da un valor de 69.28. Entonces, aquí tenemos toda la información necesaria que necesitamos para poder conocer lo que serían las componentes de la velocidad en esa dirección. Conocemos todo esto, pues ya ahora lo que viene es calcular ese tiempo. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí en esta situación pues vamos a tomar lo que sería una ecuación que nos va a permitir calcular el tiempo que le lleva a esta pelota a llegar hasta este punto. Obviamente ya tenemos esta distancia que dice que es de 25 pies, donde nos interesa conocer lo que sería la altura, en este caso de la pelota. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Si nosotros recordamos, tenemos lo que es una ecuación que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Es esta ecuación de la cinemática que ya muchas veces se han trabajado, que me imagino que ya ustedes ya conocen. Pero aquí tenemos un caso muy interesante. Cuando nosotros hablamos del movimiento en el eje X para el tiro parabólico, estamos considerando que hay una aceleración constante. Entonces, si hay una aceleración constante, ¿qué quiere decir esto? Que entonces no está cambiando. Entonces la aceleración no la vamos a considerar y únicamente en el movimiento en X vamos a considerar lo que serían estos dos valores. Entonces, yo ya conozco la posición final, que en este caso se trata de 25 pies. Y esto va a ser igual a la posición inicial, que sabemos que es 0. Y vamos a tener lo que sería nuestra componente de la velocidad en la dirección en X, que es esta precisamente que acabamos de calcular. Entonces vamos a tener lo que sería 40 por mi tiempo t, que es mi incógnita. Ahora bien, de aquí pues solamente despejamos lo que sería el valor del tiempo, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a tener 25 entre 40. Entonces, si nosotros realizamos esa operación, vamos a obtener lo que sería el valor del tiempo. Y entonces esto nos da un valor de 0.625 segundos. Entonces, eso sería el valor. Uy, ando dibujando un poco mal. Esto sería el valor del tiempo. Eso es lo que tarda la pelota con esta velocidad en llegar precisamente en este punto de 25 pies, que es donde se ubica el poste. Ahora, ¿cómo vamos a saber si esa pelota alcanza a lograr pasar esta barrera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar ahora lo que sería nuestro movimiento vertical. Para esa ecuación vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener lo que es la posición final, que nos dice que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y, que me multiplica el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que cuando estamos hablando de la velocidad, o mejor dicho, del movimiento en el eje vertical, estamos considerando caída libre.
Entonces la aceleración es a la aceleración debida a la gravedad. Que en este caso, como estamos trabajando en sistema inglés, debemos considerar que esta aceleración de la gravedad es de 32.2 pies por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es el sistema inglés. Si estuviéramos hablando del sistema métrico, estaríamos considerando 9.81. ¿Ok? Pero bueno, no es el caso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso vamos a trabajar con lo que sería la altura que alcanza. ¿Ok? Esa altura yo no la conozco. Una podría pensar que serían los 15, pero no. Estamos buscando lo que es la cantidad de la altura que alcanza la pelota en ese punto. Obviamente no serían los 15, sino sería una distancia mayor. Entonces voy a llamar a lo que sería mi altura, que va a alcanzar como h simplemente. ¿Ok? Entonces esto sería igual a mi altura inicial, que obviamente como parte desde el origen tenemos lo que sería 0. Vamos a tener aquí más lo que sería la componente de la velocidad inicial en y, que sabemos que es 69.28. Entonces lo escribimos. Esto nos va a multiplicar a lo que sería el tiempo que ya calculamos, que es 0.625. Y esto pues menos un medio de lo que es la gravedad, que ya habíamos puesto, que es 32.2, que me multiplica a este mismo valor del tiempo al cuadrado. ¿Ok? Lo vamos a poner así. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular entonces ese valor de esa altura. Si nosotros lo metemos en la calculadora, pues ya vamos a obtener lo que es la cifra en total. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Estos cálculos pues realmente no son tan complicados. Si se dan cuenta, lo único difícil en este tipo de problemas es el tipo de análisis que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, esto nos da un valor de 37.01 pies. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es la altura que está alcanzando la pelota. O sea, está pasando por arriba de este punto. Incluso está llegando más acá. ¿Ok? Obviamente podría prolongar lo que es esta línea para especificar toda la altura en total. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con esta altura? Lo que vamos a hacer es considerar que aquí entonces tenemos una altura que tiene un valor de 37.01 pies. ¿Ok? Entonces, si esta es la altura que está alcanzando la pelota, pues ¿cuál sería el valor de esta altura? ¿Qué con respecto a este poste? Pues lo único que hay que hacer es restarle a los 37.01 los 15. Entonces, el valor de h es igual a 37.01 menos 15. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Nos da un valor de 22.01. Obviamente pies, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos el problema resuelto. Ya calculamos lo que sería esa altura o la diferencia de altura que tiene para ese punto. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.